Tal como habíamos prometido, vamos a tratar ahora la declaración jurada. Vamos a explicar al detalle la declaración jurada. En esta parte superior, hasta en estas 9 casillas, se colocan los datos de la entidad. Algunas de ellas no van a ser utilizadas porque no se corresponden, porque no procede utilizarlas. Llegamos aquí a la sección A y utilizando los datos asentados en los libros de contabilidad y calculados en los estados financieros, presentados en los estados financieros, nosotros vamos llenando esta declaración jurada. En esta primera parte, aquí en esta casillita que se ha añadido este año, se coloca el total de ventas brutas o ingresos brutos del año. ¿Por qué decimos el total? Porque, bueno, en este otro lado, en el lado derecho, se colocan solamente aquellos que están dentro del periodo de pago de impuestos. Y aquí se coloca la totalidad. Si durante el año usted tuvo 6 meses sin impuestos y 6 meses con impuestos, usted aquí pone el total del año y los 12 meses, y aquí pone solamente el correspondiente a los 6 meses donde ya a usted le correspondía pagar impuestos, es decir, los últimos 6 meses del año. Vamos a poner aquí 1.000.000 de pesos. 1.000.000 de pesos. Y vamos a poner aquí 2 millones de pesos. En definitiva, esta columna de la izquierda no influye, eso es solamente informativa para que lo vea ahí la ONAT. Aquí ponemos las devoluciones en venta, por supuesto. Vamos a decir que tuvimos 500 pesos de devoluciones en venta. Aquí se coloca el impuesto sobre las ventas, que si es 1.000.000 de pesos, el impuesto sobre las ventas, el 10% son 100.000 pesos. Aquí entonces tenemos el resultado de ventas netas e ingresos netos. Cuando no se tiene la tabla, está la declaración jurada, el modelo, no tenemos la tabla, Excel, bueno, pues aquí se calcula mediante la resta de estos dos conceptos al concepto de ingresos brutos o ventas brutas. Aquí se coloca entonces otros ingresos cualquiera que no estén relacionados con las ventas o los servicios que la entidad presta como actividad empresarial. Por ejemplo, la venta de un activo. Y vamos a poner aquí 1.000 pesos. Esto es arbitrario totalmente porque no estamos haciéndolo con números imaginarios. Aquí entonces tenemos un total de ingresos. ¿Cuáles fueron los ingresos del año? 900.500 pesos. Aquí podríamos haber colocado en otros ingresos una donación que recibimos. Recibimos $40.000 por 120 pesos y ponerla ahí también, pudiéramos ponerla ahí. Como esto está a tono con lo que yo le explicaba del artículo 75 de la ley del sistema tributario. Vamos entonces a las partes de las deducciones, o sea, las partidas deducibles. Lo primero que tenemos aquí es el costo de las ventas. Vamos a poner que el costo de las ventas fue 400.000 pesos. O sea, el 40% de las ventas brutas. Eso es muy imaginario porque ustedes se imaginan que ojalá que pudiéramos vender 1.000.000 de pesos con solo 400 pesos de costo, 40% de costo, 400.000 pesos en este caso. Gastos de venta, administración en general, vamos a poner aquí que tuvimos 100.000 pesos. Me parece un poco alto para una venta de 1.000.000 de pesos, para operaciones por 1.000.000 de pesos de ingresos, pero bueno, vamos a ponerlo porque ya dijimos que es arbitrario. Vamos a poner que el gasto de operación fueron otros 100.000 pesos, que insisto que me parece un poco alto, pero es posible. Esto y otros gastos. Vamos a suponer que tuvimos unos gastos financieros relacionados con, digamos, por ejemplo, el pago de los intereses de un crédito. Y vamos a ponerle 1.000 pesos. Vamos a poner una cifra pequeña. Y aquí tenemos que nuestra utilidad o pérdida del periodo son 299.500 pesos. Ahora, para esto no basta, para determinar la utilidad neta imponible o pérdida fiscal, que como ustedes ven está en la sección B, aquí terminando la sección B, no basta con esta utilidad o pérdida del periodo. Es necesario entonces hacer las adiciones y las deducciones adicionales que valga la redundancia, que establece la ley del sistema tributario. Aquí tenemos dos casillas que, como ustedes ven en esta tabla, están inhabilitadas y una tercera casilla que se coloca positivo o negativo. Es el ajuste por depreciación. A ver, no es el gasto de depreciación. El gasto de depreciación está comprendido en las partidas de gasto, en una de las partidas de gastos que ya nosotros dedujimos. Aquí se trata de ajuste por depreciación, que lo mismo puede ser positivo que negativo. El ajuste por depreciación es positivo y suma a los ingresos
adiciona a la utilidad neta imponible cuando usted aplicó tasas superiores a las establecidas. La diferencia entre la tasa establecida no se asume como gasto. Usted la tiene como un gasto, pero no se asume como gasto. Ya usted lo colocó aquí arriba. Usted lo colocó aquí arriba. Usted lo colocó en la parte de los gastos según la naturaleza de ese gasto. Pero aquí, entonces, lo adiciona al ingreso. ¿Por qué lo adiciona al ingreso? Porque ese gasto no es deducible. Ahora, puede haber un ajuste que sea al contrario, que lo que haga sea disminuir. En este caso, ese ajuste se da cuando usted está realizando la depreciación acelerada de sus activos según una disposición específica. Entonces, si es negativo, se pone entre paréntesis, si es positivo, se pone sin paréntesis. Y ya eso permite que el cálculo se haga conforme a lo que estábamos diciendo. Vamos a poner, por ejemplo, 400 pesos. 400 pesos positivo, ya ahí se incrementó a la utilidad neta imponible o pérdida fiscal. Ahora, estas otras dos casillas que están aquí son auxiliadas por la sección D. Y ahora vamos aquí a la sección D entonces. Miren, como ustedes pueden ver, adiciones para calcular la utilidad neta imponible, esta casilla 21 se corresponde con esta casilla número 12. Los datos que se vayan acumulando aquí van a pasar automáticamente a esta casilla número 12, vamos a ver. Aquí tenemos el primer concepto, es total de adición de reservas. Aquí no se refiere a las reservas que se van a crear, ni a la reserva obligatoria, ni a la reserva voluntaria que está permitido deducir. Aquí se refiere a lo que hay que sumar. Y generalmente aquí se dará lo que establece el artículo 76 de la ley, que es la cancelación de determinadas reservas que se hicieron durante el proceso de creación, de reservas patrimoniales que se realizaron durante el proceso de creación, o más bien reservas de capital, que si estas reservas se cancelan durante el periodo fiscal, bueno, pues se colocan aquí. Vamos a colocar un número pequeño, vamos a poner 10.000 pesos para ver cómo funciona esto. Ustedes ven, y aquí entonces tenemos 10.000 pesos que han pasado automáticamente acá arriba a esta casilla número 12 y que han incrementado la utilidad neta imponible, como ustedes pueden ver. Vamos a darle hacia atrás, vemos, ven, 299.900 pesos y entonces la volvemos a colocar y vemos que entonces hay ya 309.900 pesos, o sea, la adición de estos 10.000 pesos. Después aquí tenemos estas casillas que son para los gastos no deducibles. Aquí tenemos también un subtotal, tenemos las multas y recargos. Vamos a suponer que nos pusieron por los inspectores de salud pública, por el asunto de los mosquitos, le pusieron a la empresa 2.000 pesos. Esas son contravenciones personales realmente, pero bueno, ya la puse o la tengo. Vamos a suponer otra cosa mejor. Se trata de recargos relacionados con la demora en el pago de una cuenta que teníamos con otra empresa, para no entrar entonces en contradicción con lo que está establecido en la ley con respecto a las multas de salud pública. Tenemos aquí la cancelación de cuentas por cobrar, que es en determinados casos la cancelación de cuentas por cobrar, no de cuentas incobrables, porque las cuentas incobrables sí son deducibles en la cuantía que excedan la provisión creada, sino la cancelación de otras cuentas por cobrar que no tienen el carácter de incobrable y que se cancelan por alguna razón, que se autorizan a cancelar por alguna razón contra las utilidades de la empresa, pero estas no son deducibles. Vamos a poner aquí 10.000 pesos. Ok. Y tenemos por último las penalizaciones de la organización básica eléctrica, que es una que está independiente de las multas, porque son penalizaciones que tienen otras características. Aquí vamos a poner que fuimos muy correctos este año y no hubo problema. Pasamos a la otra parte de esta sección D y aquí tenemos las deducciones, es decir, esta casilla número 35 es la que coincide con entonces y se refleja en la página 1 en la casilla 13. Esta que está aquí. Volvemos atrás. Aquí tenemos las deducciones para calcular la utilidad neta imponible, total de ingresos no imponibles, si hay algún ingreso que por alguna razón
no se debe imponer, se detalla aquí cuál es ese ingreso y se coloca aquí hay cuestiones generales que están establecidas en la ley y cuestiones particulares que por alguna disposición se dice que esos ingresos no se van a imponer. Por ejemplo, vamos a asumir que por la lucha contra la COVID, esto ya es una cosa que está un poco fuera de lugar, pero vamos a colocarlo como ejemplo. Por la lucha contra la COVID se dijo que los ingresos de alimentación que alguna empresa tuvo o de transportación, vamos a suponer, no iba a imponerse. Entonces, esos ingresos, bueno, pues esos ingresos que fueron de 50.000 pesos, no se van a quedar exentos de impuestos. Aquí tenemos otros renglones para colocar estos conceptos si lo queremos. Y entonces aquí tenemos otras deducciones. Primera, reserva para contingencia y pérdida futura. Esta es la reserva obligatoria. Y la reserva obligatoria, como ustedes saben, se forma a partir de 1% de los gastos del periodo. Vamos a suponer que fueron los gastos del periodo, los gastos totales, fueron nosotros vamos a poner que los gastos totales fueron de, bueno, aquí tendríamos que sumarlo, 400, 500, 600, 1.000 pesos. 601.000 pesos son los gastos del periodo. Vamos a ponerle el 10%, bueno, en número redondo, 60.000 pesos. Vamos a poner aquí que son la reserva va a ser 60.000 pesos. Lo que se va a acumular de la reserva este año. 60.000 pesos. Y tenemos aquí las reservas voluntarias autorizadas a deducir, no vamos a poner ninguna. Deducciones por reinversión, no vamos a poner ninguna. Y pérdida fiscal de periodos anteriores, esto es cuando en periodos anteriores, en años fiscales anteriores hay pérdida y entonces esa pérdida se amortiza en un plazo establecido o acordado con la ONA. No vamos a ocuparnos de eso porque ya podemos continuar. Estas son cosas muy particulares que no tenemos por qué tratar. Aquí entonces pasamos a la casilla C, ya vemos como la casilla B ya está completa. La sección B, discúlpenme, no sé si estaba diciendo casilla creo. Pasamos a la sección C. Y en la sección C lo primero que nos encontramos es el tipo impositivo. ¿Qué cosa es el tipo impositivo? El porciento que se le aplica a esta utilidad neta imponible para determinar el impuesto. Y entonces es el 35% porque así está establecido en la ley del sistema tributario, está establecido también en la resolución específica número 350, apartado segundo, inciso A. 35%. Aquí nos encontramos que tenemos otra casilla que es para la modalidad de ingresos brutos y que está en correspondencia con el anexo 1 de la ley del sistema tributario según el tipo de actividad. Aquí entonces ponemos los pagos a cuenta. Se supone que en estos 6 meses que yo laboré, yo pagué a cuenta el 35% de los ingresos que tuve en el primer trimestre. O sea, en el primero de estos dos, que es el tercero. Entonces vamos a suponer que el 35% de la utilidad de ese periodo fueron, digamos, no sé, voy a poner un número, 35.000 pesos. Y las bonificaciones autorizadas, si hay alguna, bueno, pues se calcula y se deduce aquí también esta bonificación. Vamos a suponer que hay una bonificación que arroja 1.000 pesos y entonces ya aquí vemos cómo al colocar esa bonificación teníamos aquí un impuesto de 39.165 pesos a pagar. Vamos a suponer que hay una bonificación de 1.000 pesos y vemos cómo se reduce ese impuesto. Ya, hasta aquí ya tenemos calculado el impuesto a pagar al cierre del periodo. Esta declaración jurada, si bien se debe presentar únicamente al cierre del año, o sea, en estos 3 primeros meses, en este primer trimestre siguiente al año fiscal del que se trate, es muy útil como instrumento para calcular trimestralmente el impuesto sobre las utilidades.
Lamentablemente, en la exposición que hice en el video anterior, no expliqué con detalle este asunto de los anticipos. Pero la realidad es que el impuesto sobre las utilidades se comienza a pagar a partir del primer trimestre. En los 15 días siguientes a la conclusión del trimestre se debe pagar este impuesto, lo que se llama pagos a cuentas del impuesto, es decir, un anticipo que se va a liquidar en esta liquidación final. Ahora, si usted, por disposición de la ley, esto es distinto al trabajo por cuenta propia. Los pagos a cuenta que realizan los trabajadores por cuenta propia son definitivos. Estas cuotas mensuales que ahora son porcentuales y que antes eran fijas. Pero en el caso de las entidades no es así. Si usted pagó más de lo que tiene que pagar, si aquí esta cuantía es superior, por ejemplo, vamos a poner aquí 100.000 pesos. Si usted pone 100.000 pesos, a usted le va a dar que hay que devolverle 26.835 pesos. Bien, ¿se entiende esto? No es como el trabajador por cuenta propia, que esta parte la perdería. En el caso suyo, a usted sí se le devuelve de distintas formas que existen esta cuantía. Bueno, esto es lo que hay con la declaración jurada. Espero allí en el canal que ustedes, aquí mismo en este canal por donde está saliendo, o en mi muro de Facebook donde también comparto este video, que ustedes nos hagan las preguntas y nos hagan las observaciones también que consideren convenientes. Muchas gracias.